a actualizar a los partidos políticos, efectivizar la comunicación con sus militantes. Pero acá les gusta morir a los generales con las botas puestas. Bueno, pero a eso me refiero, con que tiene que haber primero que nada voluntad política, para todo en la vida tiene que haber voluntad política. Tú ves los líderes europeos pierden una elección con 20% y dicen, ya no soy quien debe llevar las riendas de este partido, y tiene 45 años. Miliband en el Reino Unido dijo, doy un paso al costado. En Latinoamérica tenemos ese problema con los caudillismos. Rajoy le dejó el paso a Casado. Por eso en Latinoamérica tenemos el problema con los caudillajes dentro de los partidos. En Venezuela no te sorprenda que regrese un viejo caudillo a decir yo soy la renovación y la esperanza de la concertación. No creo. Creo que el caso venezolano está muy claro, ¿no? La reunificación de la oposición en torno a la figura de Juan Guaidó deja en claro un recambio generacional muy importante. Y creo que incluso cuando ves quiénes son los voceros a nivel nacional e internacional, ves un recambio importante generacional. Los que pertenecimos a la generación del 2007 vimos ese despertar político en vivo, ¿no? Frente a la amenaza que representó en aquel momento dos sucesos. Uno fue el cierre de RCTV y otro fue el intento de la reforma constitucional que pretendía instaurar el Estado socialista de golpe, de contrabando, inconstitucionalmente, y el movimiento estudiantil jugó ahí un papel muy importante para contener esa avanzada. Entonces creo que de alguna manera en el proceso específico de Venezuela sí doy fe de que ese recambio generacional tiene que ver con sucesos que no solo acaecieron en los recientes meses, correcto, sino que tienen años ya. A ver, la pregunta que le hago cuando toco este tema de Venezuela, ¿son los últimos días de Maduro o todavía le quedan varios meses? Mira, yo creo que son los últimos momentos de Maduro. Como tú bien sabes, los tiempos políticos no son iguales a los tiempos cronológicos, ¿no? Creo que esto es un proceso irreversible. Creo que el mundo democrático ha hablado muy fuerte y claro en el reconocimiento del presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó. Además, se está actuando de manera pulcra a nivel constitucional y lamentablemente Maduro perdió cualquier ápice de legitimidad. Ya había perdido la legitimidad de ejercicio con toda la crisis que se sucedió después del 2015 por el mal manejo del Estado, y perdió el último resquicio el 10 de enero cuando acabó su periodo constitucional, y lamentablemente no supo estar a la altura de los tiempos para dirigir al antaño partido mayoritario PSUV, que tenía una militancia pues cuantiosa por las razones que fueran. Podemos hablar de clientelismo, manipulación, lo que tú quieras, pero lo cierto es que tenían una popularidad relativamente alta, por lo menos con presencia política importante en el país, y todo ese capital político que heredó de Chávez pues no lo supo administrar. Ahora, estos señores se han mantenido al poder no porque son tontos, son personas ambiciosas de poder y todo, sí, pero claro, sedientas. Y operan, ¿no? Ahora se han mandado, y perversas, claro, además. Ahora se han mandado a hacer el cierre de fronteras, no quieren la ayuda humanitaria, no les interesa si la gente se muere. No le importa a la gente. No le interesa absolutamente nada. ¿Qué va a pasar en las próximas horas? Mira, ya se esta burla de mandar ayuda a Cúcuta, ¿no? No, ya va, pero es que, mira, pasó el suceso lamentable del huracán en Cuba, y Venezuela mandó ayuda humanitaria a Cuba. Y luego esta semana Cuba le manda ayuda humanitaria a Venezuela. Estamos hablando que pareciera una obra de Ionesco, ¿no? De teatro del absurdo. Mira, yo creo que hay cosas que son insostenibles, hay cosas que caen por su propio peso. Cuando haces las cosas bien, tienen que salir bien, más temprano que tarde, y eso está pasando con el gobierno legítimo del presidente Guaidó. Por otro lado, cuando las cosas las haces mal, tienen que terminar mal en algún momento, y eso es lo que ha venido haciendo el chavismo y ahora el madurismo de manera pues muy clara. En ese sentido, mira, el cierre de fronteras, una cosa es lo que ellos pretendan hacer, otra cosa es lo que de verdad ocurra, porque estamos hablando de que solamente en términos de voluntarios ya había más de 600.000 inscritos, a pesar de los ataques que le lanzaron a la página el propio gobierno, que tiene el control de la CAN TV y con ello controlan el internet en el país. Pese a eso ha habido más de 600.000 inscritos. ¿Crees que se atrevan a detener a estos voluntarios que están dispuestos a llevar la ayuda humanitaria? No hay forma, es que no hay forma que tú detengas a esa marea de gente. No hay forma en la que los propios militares, la tropa, que pasa hambre
que tiene enfermos, que no consigue medicinas, cuyos sueldos no alcanzan por la inflación que se proyecta a 10 millones por ciento. ¿Qué va a pasar esta semana? Mira, yo creo que va a haber un evento muy claro donde el 90% de la población que está reconociendo el gobierno legítimo del presidente Guaidó y que además sabe que la ayuda humanitaria es urgente. ¿Crees que la milicia en esta marea humana se va a sumar? Pero es que ¿quiénes son las milicias? Hay un montón de gente muy joven o muy viejita que lamentablemente ha sido manipulada, que no tiene real entrenamiento militar, que han pretendido a través de distintos programas sociales fallidos en los últimos años, porque no les dan los recursos para mantener ese Estado, porque han creado un Estado improductivo, donde además la merma en la producción petrolera bajó de 3 millones, 2 millones y medio a 1. El presidente de Somalia tiene más poder que sí, Maduro. O sea, el poder de Maduro, además de discursivo y mediático, porque ya tenían todo ese aparato montado desde la época de Chávez, es pírrico. Y la verdad es que ni la gente va a poner el pecho, y lo vimos cuando el tema del dron. ¿Te acuerdas de esa escena? Sí. Los militares no es que salieron corriendo a defender a Maduro, ni a protegerlo, se fueron. Entonces, yo creo que frente a una circunstancia donde un tsunami de pueblo esté allí presente, ejerciendo su legítimo derecho a la sobrevivencia y con el apoyo del legítimo gobierno, los congresistas ya están en la frontera, ya lograron llegar a Táchira, el presidente Guaidó está en Táchira. Estamos hablando de que en el ejercicio real del poder se han trasladado los poderes legítimos a la frontera, y lo que vamos a ver allí es claramente la elección de cuántos van a plegarse finalmente a la ley de amnistía y cuántos van a sellar su condena, porque lo que puede ocurrir allí es prácticamente un crimen de lesa humanidad si llegasen a atentar. Sí, claro. Y eso no tiene eso no le salvaguarda. daría la salida política. Es que no hay forma. Que él, creo que la debe estar pensando. Hay algo que se llama jurisdicción universal. Se pueden esconder debajo de las piedras. No hay forma en la que ellos escapen de la jurisdicción universal. Entonces, no los ampara la legislación internacional, no les ampara la legislación nacional, porque han destruido la Constitución y atentado contra el hilo constitucional al usurpar las funciones, y tampoco les ampara el pueblo, y tampoco los aliados que tenían antaño, muchos se han volteado. Okay. Y China está mucho más temerosa que antes, ha venido teniendo relaciones, porque China saca cuentas. Y Rusia también, ¿no? Rusia negocio, ¿no? Internamente saca cuentas y tampoco. Está diciendo cómo me vuelven la plata. Entonces, mira, yo creo que este es un momento donde, mira, yo creo que estos señores tienen sencillamente que mirarse en el espejo y pensar en cómo quieren que sea el día de pasado mañana, cómo esperan pasar su domingo. Tanto así están. Yo creo que sí, porque mira, es que está allí, o sea, yo ni siquiera creo que es un tema de creer, creo que es un tema de que va a haber además una cantidad de artistas, medios internacionales, MTV va a transmitir en vivo. ¿Y tú no lo ves a Maduro que se quiera inmolar por su socialismo? No sé qué, ya no le voy a repetir. Yo sé. Pero de su figura, ¿tú no crees que se quiere inmolar o tú crees que es tan cobarde que se va a escapar entre gallos y medianoche a su isla? Mira, yo creo que es probable que busquen una salida. Creo que a lo mejor algunos resquicios de los aliados que tenían, o de los cómplices, mejor dicho, les presten alguna salida entre gallos y medianoche, como bien dices. Pero la verdad, mira, más allá de que simplemente queremos que se instaure, que cese la usurpación, que se instaure el gobierno de transición y que vayamos a elecciones, ya hay un estatuto de transición, ya hay un plan país, ya hay un grupo, una marea de gente dispuesta a trabajar en la reconstrucción del país. El BID ya habló de que daría fondos, la cooperación internacional está allí dispuesta. Yo la verdad creo que no hay mucho que discutir. Realmente está todo de este tema, están todos los elementos allí, y ellos sencillamente, insisto, tienen que pensar esta noche es cómo esperan pasar su domingo. Ya es una decisión, yo creo que ni siquiera se trata de Estado, de gobierno, de política. Se trata de una decisión muy personal de cómo pretenden estos 5 o 7 señores ciudadanos que han destruido a todo un país, cómo pretenden pasar el día domingo 24. Pero hay diferentes personas. Ahí está el señor Cabello, que también está esperando
tener algo de poder, o ya no. Mira, yo creo que Cabello tiene otros temas importantes. Yo creo que él tiene que arreglar ciertos temas con los cárteles. Sí, pues. Creo que allí, más que temerse las tonterías que dijeron de la invasión, etcétera, hay negocios. Tienen que preocuparse, eso es a lo que me refiero, ¿no? Porque hay negocios, porque Venezuela, o sea, el problema ha sido operador de narcotráfico. Claro, el problema con las mafias, el problema con el crimen organizado es que no responde a leyes. Más allá de las leyes naturales. Entonces, insisto que tienen que pensar cómo quieren pasar su domingo. Y creo que cada uno de ellos tiene preocupaciones distintas porque, como decía al principio, si tú obras bien, todo tiene que terminar bien, y si tú obras mal, tiene que terminar mal. En este momento ellos tienen que decidir de qué forma pueden salvar algo de lo que les queda, por su familia, por sus seres allegados. Correcto. Y que no se sumen más muertos a la lista que ya tienen. Correcto. Para terminar, cuéntame un poco de esta transición. ¿Cómo se va a dar? ¿Quién convoca las elecciones? ¿Qué va a pasar? La Asamblea Nacional, en el ejercicio pleno de sus funciones, legítimas además, ha venido articulando una serie de instrumentos legales como es el Estatuto de Transición. El Estatuto de Transición establece los mecanismos para buscar salir de esta crisis y establecer las condiciones para hacer el llamado a elecciones. Como ya sabemos, el desmontaje sistemático de la institucionalidad en Venezuela trajo consigo que el poder ejecutivo fuese usurpado a partir del 10 de enero, pero antes ya habían usurpado el judicial con el nombramiento exprés de los magistrados, el electoral con el nombramiento exprés de los rectores, el ciudadano, que ya sabemos, y el legislativo era el único que quedaba legítimo. Entonces tenemos que lograr recuperar esos 4 poderes, por eso es que el Estatuto de Transición justamente está estableciendo una serie de atribuciones de la Asamblea, una serie de comisiones que van a buscar salvaguardar por un lado los activos y por otro lado sanear esta debilidad institucional en los poderes para garantizar unas elecciones libres, universales, directas y secretas. Arreglar el REP, el Registro Electoral Permanente, donde hay cualquier cantidad de irregularidades, que los magistrados sean conforme a derecho a los mecanismos de elección establecidos en las leyes, en las normas, que además se sanee el Tribunal Supremo de Justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este estatuto que establece básicamente que en un tiempo máximo de 12 meses tienen que darse las condiciones mínimas para hacer el llamado a elecciones. Correcto. Y tomarse las decisiones para garantizar que el Estado vuelva a estar al servicio de todos los venezolanos, sin ningún tipo de sectarismo o exclusiones o ningún tipo de manipulación a la población. Correcto, esperemos realmente que sea la transición más pacífica, lo esperamos todos. Todos lo esperamos. Y estamos seguros que es así porque Venezuela es un pueblo pacífico. Sí, lo esperamos todos, pero lamentablemente hay locos que han tomado esto, hay gente que ha mentido, ha dicho que esto es política, hay gente que ha mentido diciendo que esto es socialismo y han jugado con la vida. En el evento ayer de Ricardo Palma yo lo decía, este es el momento de mucha cordura por parte de nosotros, de los demócratas, de la responsabilización de los actores. Este es un momento para ser muy responsables en lo que nos viene y sobre todo pensar en el día de mañana por nuestra gente. Esperemos que así sea. Bueno, le agradecemos a Nancy Arellano, analista política, contándonos sobre la situación del país y también sobre la situación de Venezuela. Pero quiero que escuches.